Hola, bienvenidos a su Escuela Virtual de Transparencia, una iniciativa de la Procuraduría General de la República. En esta serie de videos que ustedes estarán viendo a continuación, estaremos conociendo lo que es el ABC de la Ley 200-04. Nos encontramos muchas veces frente a las inquietudes tanto de los ciudadanos como de los mismos funcionarios públicos de cómo manejar todo el tema del acceso a la información pública y de dar un servicio realmente permanente y actualizado de las informaciones que están a disposición o que deben estar a disposición de todos, a los fines de garantizar el derecho humano fundamental de saber, por un lado, y el derecho humano fundamental de conocer por parte de los ciudadanos qué se está haciendo con los fondos públicos y cómo lo están utilizando. De esta manera pensamos que podemos empezar en este primer video con el tema de los procedimientos, del procedimiento de cómo yo planteo como ciudadano una solicitud de acceso a la información pública y del procedimiento del punto de vista de las instituciones públicas de cómo manejar hacia lo interno este tema de las solicitudes para poder brindar este servicio ciudadano de acceso a la información pública. Debemos empezar con el tema fundamental. Número uno, el tema mismo de la solicitud de acceso a la información. Como ciudadano me pregunto, ¿qué debo yo llevar a una institución? ¿Cómo debo plantear una solicitud de acceso a la información? Lo primero es tener en cuenta que toda solicitud de acceso a la información de conformidad con la Ley 200-04 debe ser planteada de forma escrita. Entonces, los ciudadanos deben aportar ya sea una carta, ya sea una instancia, en la cual soliciten de forma escrita su pedimento de acceso a la información pública. Ahora bien, para que la misma sea válida y que la misma pueda ser tramitada por esa institución pública, debe contener una serie de requisitos que ese mismo artículo de la ley, el artículo 7, plantea. El número uno de esos requisitos es que debe estar identificado la persona. Debe ser una persona identificada y las calidades de esa persona deben estar escritas en esa carta o en esa instancia de solicitud de acceso a la información pública. La segunda de las condiciones es que debe indicarse la información, lógicamente, que queremos pedir, que queremos solicitar a esa institución pública. La misma debe estar identificada correctamente, de tal forma que la institución pública pueda conocer exactamente o entender exactamente qué información es que el ciudadano está precisamente solicitando. Luego, entonces debemos escribir en esa instancia, en esa carta, quién tiene esa información, o sea, quién el ciudadano cree que tiene esa información, ya sea en un departamento, ya sea la institución en cuestión. También debemos incluir lo que es el tema de la motivación, pero en este punto específico yo voy a hacer un paréntesis un poquito más adelante. Y por último, indicar el lugar y el medio a través del cual queremos recibir esas solicitudes que estamos pidiendo, que estamos requiriendo a la institución pública. Les dije que le iba a hacer un pequeño paréntesis en el tema de la motivación. Esto es así porque a pesar de que es uno de los requisitos que expresamente están señalados en el artículo 7 de la Ley 200-04 de acceso a la información pública, en el reglamento de aplicación de esta ley, el decreto 130-05, el mismo fue suavizado. ¿Qué queremos decir con suavizado? Queremos decir que el motivo, la motivación de por qué yo estoy solicitando a una institución pública una información, un dato en particular, no puede ser de ninguna manera objeto o motivo, valga la redundancia, de que esa institución me rechace o me archive o me engavete una solicitud, un requerimiento de información pública. Por tanto, nosotros como ciudadanos y nosotros como institución pública, a la hora de recibir una solicitud, tenemos que tener muy en cuenta que el motivo bajo ninguna circunstancia puede dar lugar al rechazo o al archivo de un requerimiento de información, ya que en el reglamento de aplicación este fue suavizado y basta con un simple motivo, una simple motivación. Entonces, teniendo en cuenta ya estos aspectos, tenemos que pasar a los demás elementos que pudieran ocurrir en el curso de una solicitud de acceso a la información pública. Lo primero es
que viendo el amplio aspecto de lo que es una solicitud de acceso a la información, uno, revisar si efectivamente contiene, nosotros como funcionarios, cada uno de esos requisitos. Es muy importante señalar que en la mayoría de las instituciones públicas, hablando de ese mismo punto de la solicitud de acceso a la información, existe lo que se denomina un formulario estándar de acceso a la información. Es un formulario estándar que se desprende del modelo de transparencia de la República Dominicana, que fue lanzado en la Procuraduría General de la República, justamente con el objetivo de que todos esos requisitos que yo les venía dando anteriormente, de la carta, de la instancia, de esos requisitos tanto de forma como de fondo que tiene que tener esa solicitud, fueran de alguna manera suplidos y el tema del planteamiento mismo de la solicitud no fuera un motivo de rechazo de acceso. Es por eso que ya a nivel nacional existen esos formularios que ya contienen de antemano esas informaciones obligatorias para el planteamiento de una solicitud de acceso a la información. Claro está, yo quise mencionarles en una primera instancia los requisitos puros y simples de la simple carta o de la simple instancia, porque el hecho de que existan esos formularios no significa bajo ninguna circunstancia que un ciudadano que vaya con una carta hacia una institución pública le sea rechazado el acceso por el tema de que existe el formulario. Parece algo obvio, pero realmente nos hemos dado cuenta que muchas veces por el tema de la burocracia y por el tema de los procedimientos, quisiéramos entonces hacer que todo fuese a través del formulario, y no es así. Primero está la ley, y la ley solamente plantea que la solicitud sea por escrito. El formulario viene a ser un mecanismo para facilitar al ciudadano el planteamiento de su solicitud de acceso a la información. Otro punto interesante es, ¿qué pasa cuando el ciudadano no sabe escribir? ¿Cómo va a plantearnos la solicitud de acceso a la información pública? Y nos preguntaríamos, bueno, pero ¿qué ciudadano que no sabe escribir va a preocuparse por preguntar sobre cómo o qué están haciendo los funcionarios públicos o las instituciones públicas realmente con los fondos? Sí, la ley plantea, y no solamente la ley, sino también la Constitución de la República Dominicana, que todo ciudadano tiene derecho a saber, a preguntar qué están haciendo con los fondos públicos y a recibir esa información pública en un tiempo oportuno. Entonces, sí, una persona que no sabe escribir pudiera dirigirse a una institución para preguntar qué está pasando con los fondos de una escuela pública, por ejemplo, o con alguna información que sea de su interés. En ese caso, la misma ley, que es una ley que recoge, y es importante decirlo, 9 de los 10 estándares internacionales en materia de legislaciones de acceso a la información, nos plantea que en este caso de que el ciudadano no sepa escribir, la Oficina de Acceso a la Información Pública deberá asistirle, deberá cumplimentar con él esa solicitud de acceso a la información pública a los fines de que el ciudadano pueda realizar su pedido, su requerimiento. Y por último, este ciudadano entonces con alguna seña que lo identifique, ya sea si sabe hacer su nombre solamente, aunque no sepa escribir, pero algunos saben escribir su nombre, realizarían ese trazo en la solicitud de acceso a la información, o la huella digital en el caso de que definitivamente sea totalmente iletrado. Una vez la solicitud ha sido ya realizada exitosamente, o sea, llenando todos los requisitos que la ley establece, la institución pública deberá entregar un acuse de recibo al ciudadano, de tal forma que él tenga ya una constancia de la fecha en la cual ha realizado esa solicitud de acceso a la información pública. Los plazos, entonces, para la respuesta a esa solicitud de acceso a la información pública comenzarán a correr el día siguiente, inmediatamente después del planteamiento de su solicitud, y se incluirá en ella, en este plazo, el día del vencimiento. El plazo, según nuestra ley de acceso a la información pública, son de 15 días hábiles, lo que significa 15 días laborables. Por otro lado, hay algunas circunstancias también que nosotros, ya del punto de vista de la institución pública, tenemos que tener en cuenta.
Por ejemplo, que la solicitud no esté clara, no tengamos claramente qué es lo que nos está solicitando el ciudadano. Eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, el ciudadano nos plantea la solicitud de acceso a la información pública por vías electrónicas, que no tenemos un contacto directo con él, o por ejemplo, cuando el ciudadano nos plantea la solicitud a través de una instancia, de una carta, donde no tenemos ese contacto y simplemente lo deposita en la Oficina de Acceso a la Información Pública. Puede ocurrir entonces que la Oficina de Acceso a la Información Pública, al leer y recibir la solicitud, no entienda adecuadamente, no comprenda, le resulte un poco oscura, poco clara, lo que es el pedimento de ese ciudadano. En ese caso, la ley plantea que la Oficina de Acceso a la Información Pública deberá hacérselo saber al ciudadano en un plazo no mayor de 3 días laborables, o sea, 3 días hábiles. Debe hacérselo saber de forma contundente, ya sea si tuvo la oportunidad de estar en contacto con él de forma verbal, pero si no, de forma escrita debe hacer la notificación correspondiente de que su solicitud resulta un poco oscura, un poco clara y por lo tanto requiere de mayores informaciones o de que sea más preciso para poder buscar la misma. El ciudadano tiene entonces, a partir de la fecha de esta notificación, un plazo de 10 días para enmendar, para subsanar esta solicitud de acceso a la información y por lo tanto el plazo de la solicitud de acceso a la información empezará a correr nuevamente, inmediatamente el ciudadano subsane o corrija las lagunas que tiene esa solicitud de acceso a la información pública. Otra circunstancia con la que nos podemos encontrar es que el ciudadano plantee la solicitud en una institución que no tenga esa información o que no sea competente para tener esa información pública, sino que sea otra institución la que tenga esa solicitud. Es interesante destacar este punto porque nuestra Ley de Acceso a la Información Pública plantea que tenemos nosotros como institución que recibir esa solicitud por parte del ciudadano, independientemente de que no seamos la entidad competente que no seamos la entidad competente que tenga esa información. En ese caso, nosotros entonces estamos obligados en un plazo de 3 días laborables también de realizar la tramitación a la institución competente, a la institución correspondiente. Y en ese mismo plazo, inmediatamente nosotros le remitamos esa solicitud a la institución competente, debemos también comunicar al ciudadano a dónde ha sido remitida su solicitud, a través de qué oficio fue remitida esa solicitud y a quién, en este caso al otro responsable de acceso a la información pública de la otra institución, a quién le ha sido remitida esa institución. Todo esto en el interés de que el ciudadano pueda darle seguimiento a su institución en la otra, a su solicitud, en la otra institución a la cual ha sido remitida por ser la institución competente. Es muy interesante este punto porque nos plantea el tema y el hecho de que no podemos, las instituciones públicas no pueden rechazar el acceso a la información, aún en el caso en el que no fuera la institución competente. En todo caso, deben recibir la solicitud de acceso a la información y tramitarla, tal como yo les acabo de comentar, en este plazo de los 3 días hábiles a la institución competente. Esto garantiza el máximo acceso a la información pública por parte del Estado a la ciudadanía en general. Otra pregunta que suele hacerse, no solamente por parte de los ciudadanos, sino también por parte de los mismos responsables de acceso a la información pública, seguía: ¿qué pasa cuando el ciudadano viene a solicitar una información pública a nombre de otro? ¿O qué pasa cuando una persona jurídica está solicitando una información pública? Esa pregunta entonces se responde también, nuestra ley plantea la respuesta y en ese caso, en el caso de que estemos actuando ya sea como persona física o como persona jurídica a nombre de otra persona, tenemos que aportar la documentación legal correspondiente que nos acredite a demandar y a preguntar esa información en nombre de otra persona. Entonces, ante esa respuesta, si yo puedo como ciudadano hacer la pregunta a nombre de otro, la respuesta sería sí.
Usted puede hacer la demanda de información pública, pero debe acreditar ante esa oficina de acceso a la información pública de esa institución correspondiente la calidad legal que le autorice a hacerlo de tal manera.